Hola a todos, otra vez, en este caso con este driver que aparentemente funciona mal. Primero lo que quiero es aclarar algunas dudas, unas que me han dejado en los comentarios. Creo que fue Franco en que me preguntaba si utilizaba el multímetro en continuidad. No, Franco lo uso en medición de diodos y ahora cuando revisemos este driver voy a ver si lo explico un poco mejor por qué lo uso en medición de diodos. Y por el otro lado, así en forma personal, muchos comentarios acerca del tema de la aislación galvánica, que sí tiene, que no tiene, que sí tiene sello de seguridad eléctrica y está en la luminaria. Eso es cierto y bueno, vamos a sacarnos algunas dudas de eso y después vamos a ver qué es lo que le pasa a este driver. Con respecto a que el sello de seguridad viene en la luminaria, sí es cierto. Esta es una luminaria que corresponde justamente a este driver y tenemos el sello de seguridad acá. Dos cosas. Dentro de lo que es la electrónica, dentro de las instalaciones eléctricas, hay una cosa que se llama conjunto y otra cosa que se llama complemento. Para aclarar esto, por ejemplo, una luminaria de calle que está en un poste, donde la fuente que alimenta los LED está dentro de la luminaria, es un conjunto. ¿Por qué? Porque para sacar esa fuente de ahí necesitamos un medio mecánico, un destornillador, una pinza, una llave de tuercas. Tenemos que emplear un medio mecánico para retirar esa fuente. En cambio, cuando es un conjunto, un complemento, no necesitamos ningún medio mecánico para retirar la fuente. Caso de los drivers en que tenemos estos plug, en que nosotros desconectamos este plug y separamos la fuente de la luminaria. Esto es un complemento porque no necesitamos ninguna herramienta mecánica para hacer esto. Cuando es un complemento, tiene que tener el sello de seguridad, tanto la fuente como la luminaria. Cuando es un conjunto, no. Otra cosa que después noté como raro, primero fíjense una cosa, acá la S, el sello de la S, tiene una T. Eso significa que el sello de seguridad es por tipo. Quiere decir que se aprueba la seguridad eléctrica en esta luminaria por el tipo de luminaria que es. No sé qué control le lleva eso, pero me imagino que poco y nada. Lo que sí me parece extraño es la F esta encerrada en un triángulo, que la F esa se suele utilizar en fusibles o en protecciones que son fast blow, que son de actuación rápida. No voy a abrir esta luminaria, pero he abierto muchas y en ninguna encontré un fusible fast blow, ni siquiera de tipología SMD. Pero bueno, acá dice que supuestamente tiene un fusible fast blow. Volviendo al driver, y respecto a que tenía aislación galvánica, vamos a hacer una cosa. Vamos a agarrar este driver y lo vamos a medir por continuidad. Voy a cargar el multímetro. Bueno, acá tenemos el multímetro a la derecha, arriba de la imagen. Y vamos a hacer una cosa. Vamos a ver si puedo centrar la imagen en el total. Vamos a medir la continuidad desde la salida. Voy a probar la continuidad. Tengo continuidad desde el negativo de la salida de la fuente. Voy a pisar el negativo de salida, supuestamente de baja tensión, para la fuente y el negativo del capacitor de alta que está justamente a la salida del puente de diodos. Y tengo continuidad. No hay aislación galvánica. ¿Por qué? Porque esto es una bobina, como dije en el video anterior.
Quiere decir que acá donde tengo línea neutro, acá está marcado como línea. Esta línea, a través del puente de diodos, me llega al negativo de la fuente. No tengo aislación galvánica. Quiere decir que esta luminaria sí o sí debería tener puesta a tierra. Y no lo tiene. No hay aislación galvánica en este tipo de drivers. Sí, en estos, como vimos la vez pasada, en que esto es un transformador, no es una bobina como en este caso, que es una fuente. Y vemos que está bien separada la parte de alta tensión y de baja tensión de salida como una fuente switching normal. En estos drivers, esto es simplemente una bobina, que si lo observamos desde acá, vemos que las patas de la bobina, de las 4 patas, hay 2 que están cortocircuitadas de un lado y de otro. Es una bobina. Tiene el aspecto de transformador, pero es una bobina y no tiene aislación galvánica. Volvemos, ¿qué es un conjunto y qué es un complemento? Como dije antes, en el caso de las luminarias de calle, de poste, en donde la fuente está integrada a la luminaria y para retirarla, no en todos los casos, a veces no se puede retirar, sino que forma parte del circuito de la luminaria, otras veces sí se puede retirar, que está aparte, se necesita un medio mecánico, destornilladores, pinzas, llave de tuercas, lo que sea, para retirarla. Eso se llama conjunto y la norma de seguridad para el conjunto es para todo. En el caso en que estas fuentes, estos drivers, los podemos desconectar sin ningún medio mecánico, es un complemento, es una fuente. Por lo tanto, tiene que tener su sello de seguridad tanto la fuente como la luminaria. Aclarado eso, vamos a ver cuáles son los problemas de este driver. No sé qué problema tiene, pero lo que vamos a hacer, vamos a medir por diodos. Voy a poner el multímetro por diodo. ¿Por qué mido por diodos? Por empezar, mido siempre en inversa. O sea, en este caso, el negativo de este capacitor es lo que nos marca, digamos, la masa del circuito, donde en eso yo voy a pisar con el positivo de la punta y con el negativo voy a ir viendo distintas partes del circuito. En este caso, sobre el positivo del capacitor, me da casi 1 volt de caída de tensión, cosas que es normal. ¿Por qué mido por diodos? En un circuito electrónico donde hay semiconductores, si polarizamos en inversa, yo no tendría que tener ninguna conducción en esos semiconductores. Por lo tanto, esa caída de tensión que me está representando el multímetro me hace referencia a si hay un semiconductor en corto o si hay algún elemento pasivo, un capacitor de desacople en corto. ¿Qué podemos considerar más o menos? No es preciso lo que les voy a decir, pero por experiencia, de 100 milivolt para arriba suelo considerarlo aceptable. No quiere decir que el equipo vaya a funcionar, pero considero aceptable. Y de 100 milivolt para abajo ya busco una posibilidad de cortocircuito. En este caso, midiendo la entrada, tenemos casi 1 volt. Podemos considerarlo más que aceptable. Y vamos a medir la salida, que en este caso, como no hay aislación galvánica, la salida, medirla así es válida. Si fuera un transformador, tendríamos que medir el driver primero antes de medir la salida. Y en la salida, polarizando en inversa, nos da 477 milivolt, que es aceptable. De los 100 milivolt, para abajo es lo que tenemos que desconfiar.
Bueno, ¿qué vamos a hacer? Aparentemente esto corto no hay en ningún lado, porque al medir sobre el capacitor de entrada ya medimos el puente de diodos, medimos el chip. En la salida medimos lo que es el conjunto de capacitor y la salida del chip y están valores normales. Así que vamos a alimentarlo y vamos a ver qué pasa. Bien, lo que vamos a hacer es tomar la tensión de salida. Noté algo ahora en el driver que, ahora, después de medir esta tensión, vamos a medir entonces la salida en este caso. Ahí estamos midiendo y tenemos 214 volts. Aparentemente este driver está bien. Podemos notar que la tensión es un poco alta, tendría que ser de 100 y pico, no exactamente llegar a los 200. Lo que sí estaban notando, que si ven el capacitor de salida, a ver si se puede ver así, lo que es la cobertura plástica está un poco comprimida, como que este capacitor levanta temperatura, puede tener una SR muy alta y una capacidad baja, que haya perdido capacidad. Si lo comparamos con el plástico del capacitor primario, vemos que estaría normal. Otra cosa que no tienen estos drivers, ahora que estoy tocando este capacitor, normalmente con una resistencia de 100K paralelo con el capacitor para descarga, para evitar que cuando uno toca así o está manipulando la placa reciba un shock eléctrico. Estos drivers obviamente que no lo tienen, ¿no? O sea, cuidado con eso. Bueno, lo que vamos a hacer es, pero ¿por qué no? Vamos a probarlo primero, perdón, en la luminaria, a ver cuál es el efecto que produce. Estoy yendo de suposiciones. Vamos a ver ahí si se ve la luminaria. Voy a sacar la luz de la mesa. Voy a alimentar y no sé si ustedes los ven, pero sí la luminaria enciende, pero veo que enciende a un nivel más bajo. Vamos a dejarlo un rato, como que baja la iluminación y vuelve a subir. No sé si lo pueden ver ustedes en el video. Voy a ver si puedo mejorar la imagen. Ahí la tengo un poco más ampliada. No sé si ven que titila un poco la luminaria, como que se está poniendo peor. Una cosa que uno puede sospechar de esto es, como dijimos, el capacitor de salida, que aparentemente está defectuoso. Si le falta capacidad, la tensión a la salida va a ser más alta porque lo que vamos a estar midiendo es prácticamente el pico a pico, no la media del filtrado. Y que comience a titilar, puede ser que el condensador comience a calentar. No lo siento, sí, lo siento un poco más tibio. Así que lo que vamos a hacer es, lo vamos a desoldar, lo vamos a medir en placa primero y después lo vamos a desoldar y lo vamos a medir fuera del circuito. Pero es muy probable que sea el capacitor de salida. Acá estamos con el multímetro por capacidad. Y me da 1.4 microfaradios cuando el capacitor es de 2 microfaradios. 2,2 creo que es. Aparentemente tiene la mitad de la capacidad. También tengamos en cuenta que, como dijimos, esto no tiene aislación galvánica, que decir que parte de esta capacidad que estamos midiendo acá me la puede estar midiendo también del capacitor principal. Ya que estamos, lo podemos medir también, que en este caso creo que es de 8 micro. Con 8
Vamos a medir su capacidad y nos dice 6,4. Estabilice la medida, 6,5. No está mal. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, voy a buscar un capacitor de reemplazo para el capacitor de salida, voy a buscar ahí los scrap. Lo vamos a cambiar y vamos a ver qué pasa, cuál es la tensión de salida y cómo enciende la luminaria. Bueno, acá rescaté este, que es de 2,2 por 250, que lo medí y si bien en capacidad está bien, la ESR está un poco alta, pero en este caso como es para probar, no, no voy a pedir mucho más. Lo que sí, no sé si vieron en otros videos que yo les había resaltado de que cuidado con tener mucho tiempo estos drivers sin carga porque la tensión de salida era alta y los capacitores que habíamos visto en ese caso eran de 50 a 60 volts cuando teníamos una tensión de salida de cerca de los 200. O sea que mientras la tuviéramos sin carga estábamos achicharrando el capacitor de salida. Y bueno, es destacable que en este caso el capacitor es de 250 volts. O sea que no tenemos ese problema. Voy a ver después si encuentro el video o encuentro un driver con los capacitores entre 50 y 60 volts y vamos a ver esa diferencia que es importante, ¿no? Uno desconectó la luminaria por un rato mientras está probando a ver si es el driver o si es la luminaria y un capacitor con capacidad de 60 volts está soportando 200 volts aproximadamente. Así que bueno, vamos a reemplazar este capacitor y vamos a ver si se nos va la falla. Vamos a aprovechar ahora que lo sacamos y vamos a medirlo. Y nos dice que tiene 1,6 microfaradios, o sea, 1692 nanofaradios, sería 1,6 microfaradios por una SR de 150 ohms. Vamos a medir el que voy a utilizar, que ya les dije no está muy bien, pero está mejor que eso. Y nos dice que tenemos casi 2,3 microfaradios, o sea, 2282 nanofaradios, que serían casi 3 microfaradios por 25 ohms de SR. La SR de este tipo de capacitor tendría que ser aproximadamente de 6 ohms. O sea, no está muy bien, pero está mejor que el otro. Así que vamos a probarlo. Vamos a soldarlo. Vamos a limpiarlo. Vamos a probar la luminaria. Siempre utilizando una lámpara seria. Vemos, no sé si pueden ver que la luz
es más fuerte que cuando probamos en un principio. Así que tenemos una tensión de salida de 56 voltios. Vamos a dejar un rato a ver si fluctúa como fluctuaba antes. Supongo que no. El driver nos dice que tiene que alimentar entre 36 y 65. Estamos en 56. Lo dejamos un rato. Bueno, esto quedó bien. Era el capacitor de salida. Que notamos que el capacitor tenía lo que es el plástico un poquito deformado, que la tensión de salida era muy alta, porque evidentemente medía el pico a pico, no medía el promedio del filtrado. Cambiamos el capacitor por uno recuperado que no está en buenas condiciones, pero está mejor, y se normalizó. Así que bueno, nos vemos en el próximo video. Chau, chau.